Bueno, clasificación del estado emocional a partir del uso de datos electroencefalográficos en el enfoque de aprendizaje automático. Objetivos es encontrar la relación entre los datos del electroencefalograma y las emociones y los estados emocionales y encontrar las características generales independientes del sujeto relacionadas con la emoción. Introducción. En las últimas décadas se han realizado numerosos estudios sobre enfoques de ingeniería para el reconocimiento automático de emociones. Se pueden clasificar en tres enfoques. El primero es el análisis de expresiones faciales o el habla. Este suele ser muy engañoso, pues, porque en cualquier momento se pueden cambiar los gestos a voluntad. Sigue el segundo, que es enfoque que se centra en señales fisiológicas de la periferia, que se pueden observar en la conductancia de la piel, la respiración, el pulso, electrocardiograma, entre otros. Y tenemos el tercero, que es el enfoque se centra en señales cerebrales capturadas en el sistema nervioso central, como el electroencefalograma, que es el que utilizamos pues acá en que utilizan en este proyecto. Metodología. Bueno, en la metodología, bueno, las principales limitaciones es que el electroencefalograma es un voltaje inestable. La característica pues extraída del electroencefalograma suele cambiar drásticamente. Entonces, cuando se miden las emociones, también cambia gradualmente, por lo que suele ser diferentes características. Bueno, en la metodología, los investigadores utilizaron dos métodos diferentes para modelar las emociones. Uno que se trata de separar las emociones básicas, el cual pues es un poco complicado porque hay personas que pueden considerar felicidad, tristeza como básicas, como hay otros que pueden considerar la ira y la tristeza como básicas. El otro es que se separan en un mapa bidimensional en el cual se separan en varios ejes. Un eje que se trata de del balance y el otro eje que está en la excitación. El balance representa pues la calidad de emoción que puede de desagradable a agradable, y la excitación sería la activación cuantitativa que va desde la calma hasta la excitación. Sistema emocional del cerebro y emociones. Dado que el sistema emocional del cerebro es un sustrato para los procesos relacionados con las emociones, el electroencefalograma puede revelar información importante sobre su funcionamiento. Estos estudios se han realizado, pues muchos estudios sobre esto. Se encontró que en el lado izquierdo hay una emoción positiva y en el hemisferio derecho hay una emoción negativa. Em, bueno, entonces para esto se utilizaron 6 participantes, los cuales 3 eran hombres, 3 mujeres, entre los 18 y 25 años. Tenían buena visión o visión corregida y además eran diestros. Entonces, ¿en qué consistió pues el experimento? Se colocaron a ver varios clips de algunas películas ganadoras del Oscar. Estas escenas se escogieron dependiendo de la duración de la escena. Quería ser muy corta, la escena debía entenderse sin explicación y la escena debía provocar una única emoción. La grabación del electroencefalograma se realizó pues por medio de ¿cómo se llama? Se realizó por medio de un, de un, de un electrodo que se colocó en la frente, y el electrodo se referencia en la cabeza. Entonces ahí empezaron pues las grabaciones. Para el procesamiento pues de las señales se empezó con un muestreo de 200 Hz para reducir el cálculo. Se eliminaron las ondas contaminadas y se dividieron los canales utilizando ventanas de tiempo. Para la extracción de características se derivaron las características sobresalientes, el espectro de potencia, el wavelet y el análisis dinámico no lineal. El suavizado de características, que como las emociones cambian con el electroencefalograma gradualmente, se debe minimizar la presencia de artefactos en las características de este. Luego sigue la reducción de dimensionalidad, que para mejorar la eficiencia del aprendizaje y mejora la predicción, y para este se utilizaron 3 modelos, que es el análisis de componentes principales, análisis discriminante lineal y el selector de características basados en correlación. Luego sigue la clasificación de estados, que es una máquina de apoyo SVM, es construir un hiperplano de manera que las dos clases, que son positiva y negativa, se maximicen la distancia entre ambas. Luego, para la trayectoria de cambios emocionales,
El método que utilizaron fue el ISOMAP, que busca preservar la geometría intrínseca de los datos no lineales utilizando distancias geodésicas entre los datos, lo que permite pues que no haya gran variación. Listo. Los resultados. En este experimento lo que hicieron fue realizar un proceso de clasificación fiable, construyendo un conjunto de entrenamientos y de pruebas para cada sujeto. El conjunto de entrenamientos estaba formado por las 4 primeras sesiones de datos de la electroencefalografía para cada estado emocional. Los resultados experimentales se derivan en, a continuación pasaré a mostrarles unos cuadros y unas gráficas para explicar algunos de los resultados. Ventanas de tiempo. Para encontrar la longitud de la ventana de tiempo más adecuada, lo que hicieron fue comparar el rendimiento de la clasificación utilizando el espectro de potencia en todas las bandas de frecuencia, con 4 tiempos diferentes de longitud aplicándosele al clasificador. Se puede observar en la tabla que la precisión media de la clasificación de las muestras de 1 segundo es mejor que la de las demás, por tanto, eligieron la de 1 segundo. En efecto, el suavizado de las características. Para validar el efecto del suavizado de las características, lo que hicieron fue comparar los resultados de clasificación del espectro de potencia en las diferentes bandas de la frecuencia, con o sin suavizado. Se eligió el SVM lineal como un clasificador. En la tabla podemos ver el rendimiento de clasificación que se obtuvo para los clasificadores. También podemos ver que casi todas las precisiones de clasificación mejoran, lo que supone una mejora significativa en comparación con el caso donde no estamos empleando el suavizado, lo que nos estaría indicando que la técnica de suavizado de características puede mejorar eficazmente el rendimiento de clasificación. La siguiente, por favor. Elección de los núcleos de SVM. La idea de esto fue buscar el mejor rendimiento de la clasificación de los estados emocionales. Entonces lo que se hizo fue utilizar el clasificador SVM para encontrar el mejor núcleo. Y para encontrar el mejor núcleo se comparó el lineal, el polinómico y el RBF. Como se observa en el cuadro, el rendimiento de la clasificación del espectro de potencia en todas las bandas de frecuencia es mejor que el de las bandas de frecuencia individuales. También podemos ver que el rendimiento de clasificación de las bandas alfa, beta y gamma es mejor que el de las bandas delta y teta. Y podemos ver que la clasificación de la SVM con kernel lineal supera a la con kernel polinómica y a la RBF con un 87.53%, demostrándonos la robustez del SVM lineal. La siguiente, por favor. Comparación de los métodos de reducción de la dimensión de las características. Se aplicaron 3 tipos de métodos de reducción de la dimensionalidad, los cuales son PCA, LDA y SFS. El eje horizontal nos está indicando el número de componentes principales utilizados para la clasificación y el eje vertical nos estaría indicando la precisión de la clasificación. El proceso de PSA. Se observa en la gráfica que la dimensión alcanza un cierto número y se vuelve estable. En el proceso LDA podemos ver que se vuelve casi estable después de cierto número, pero también se puede observar que existe mayor diferencia individual en el rendimiento entre los 6 sujetos. La siguiente, por favor. En el proceso de CFS, al igual que en las otras gráficas, podemos ver que se vuelve casi estable después de cierto número. Tiene una precisión media del 85.25%, siendo mucho menos que la dimensión de las características originales. Los resultados medios de los 3 métodos diferentes. Al comparar los 3 métodos diferentes de reducción de la dimensionalidad de las características, se calcularon las precisiones medias de clasificación. Entonces podemos observar que la mejor precisión media del 91.77% lo obtiene el método de LDA cuando el número de dimensiones se reducía a 30.
mientras que el rendimiento medio del método de PCA es un poco mejor y más estable, pero PCA no puede utilizarse para encontrar las características específicas de la emoción. Pero podemos ver que las características seleccionadas por CFS se calcularon directamente a partir de las características, por lo que esto nos indica que las áreas cerebrales y las bandas de frecuencia de la emoción pueden ser encontradas por CFS. La siguiente, por favor. Conclusiones de los autores. Los autores también llegaron a concluir que las características de la electroencefalografía para la clasificación de las emociones y la técnica para el seguimiento de la trayectoria de los cambios de emoción, para esto hicieron un diseño de una serie de experimentos utilizando los clips de películas para despertar la emoción de los sujetos. Y se ha recogido un conjunto de datos de la electroencefalografía de los 6 sujetos, donde se extraen 3 tipos de características y al saber el espectro de potencia y el análisis dinámico no lineal para evaluar la asociación entre los datos de electroencefalografía y los estados emocionales, todas estas características se suavizan mediante el método de LDS para eliminar el ruido no relacionado con la emoción. La siguiente, por favor. Recomendaciones y aportes. Nos interesó mucho el artículo ya que nos habla del estudio de las emociones y cómo las podríamos clasificar y las pruebas a las que nos someteríamos para evaluar qué emociones son las principales para el ser humano. También nos hubiera gustado que el experimento se haya hecho con más personas para ver qué tanto puede llegar a variar las emociones y cuáles se destacarían más al vivir escenas traumáticas, conmovedoras, etc. También pudimos ver que en el trabajo se calcula derivaciones a partir de espectros de potencia, wavelet y análisis dinámico lineal. Pensaríamos que sería bueno para hacer el experimento con Fourier en la derivación de las señales. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención.